buenos días. 9 de la mañana más un minuto del día de hoy, miércoles 26 de noviembre del año 2025. Momento en que inicia la audiencia de control judicial, la solicitud de variación de la medida coercitiva de prisión preventiva postulada por la defensa técnica del investigado Vladimir Roy Cerrón Rojas. En la causa penal número 62-2021, cuaderno formado 46. Dirige la audiencia el señor juez Cristóbal Ayala Leodán, juez del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional. Acreditación de quienes han concurrido a esta audiencia. En primer término, datos del señor fiscal. Doctor, buenos días. Buenos días, señor magistrado, señores miembros de la defensa y demás presentes. En representación del Ministerio Público, Ángel Vladimir Astacóndor Villalobos, fiscal provincial de lavado de activos, con domicilio procesal en Girón Santa Rosa, 260, cuarto piso, Cercado de Lima, y casilla electrónica 65995. Muy bien, doctor. Señor abogado del recurrente, buenos días. Su señoría, muy buenos días, y a través de usted buenos días al representante del Ministerio Público y a todas las personas presentes en la sala de audiencia virtual. Humberto Abanto Verástegui, con registro del Colegio de Abogados de Lima 38705, casilla 19124291, correo electrónico estudio@estudioabanto.pe y teléfono celular 998-450596. Viene en interconsulta conmigo el doctor Arturo Silva, quien se acreditará cuando usted lo disponga, su señoría. Bien, doctor. Adelante, señor abogado, interconsulta. Señor juez, muy buenos días, señor fiscal, buenos días, doctor Abanto, todos los intervinientes. Arturo Juan Silva Rojas, identificado en colegiatura del Colegio de Abogados de Lima, 45460, interconsulten en la presente audiencia con los datos ya señalados por el doctor Abanto. Muchas gracias. Muy bien. Acto seguido vamos a brindar la oportunidad para que los abogados nos informen si su patrocinado se encuentra enlazado en línea, dado que aún encontrándose en algún lugar indeterminado e incierto, tiene derecho a ser oído por el juez, no solamente para su autodefensa, sino de ser posible para un examen material. Señor abogado, ¿es posible? No, su señoría, no se encuentra conectado. Muy bien. Siendo ello así, se declara válidamente instalada la audiencia. A continuación, señor abogado del recurrente, ¿mantiene su posición de reclamo de variación de la medida? Íntegramente, su señoría. Señor fiscal, ¿conoce usted el escrito de variación de la medida? ¿Se allana o se va a oponer? Nos oponemos, señor magistrado. Pregunta es necesaria para ver si es necesario promover el debate correspondiente. Señor especialista de audiencias, ¿hay escrito en despacho por proveer? Con su venia, señor magistrado. Le informo de que el día de ayer, 25 de noviembre, a las 2:28 de la tarde, ingresó un escrito la defensa técnica, consumía lo que se indica. De 100 folios, señor magistrado. Este escrito ya fue remitido a su correo institucional del fiscal para que tome conocimiento el día de ayer, doctor. Esto en cuanto tengo que informar. Ya, muy bien. Entonces, con relación al escrito número 53867-2025, téngase presente, agréguese a los autos y habiendo ya sido trasladado al señor fiscal. ¿Es así, verdad, señor fiscal? Sí, señor magistrado, quisiera formular una cuestión previa respecto a la presentación del escrito que se hace mención. Adelante. En mérito al principio de igualdad de armas, señor magistrado, y también en mérito a un pronunciamiento de su judicatura en el mismo incidente, quisiera citar la resolución número 4 del día 29 de mayo del 2025, emitida por su judicatura, respecto también a un escrito que nosotros presentamos en el mismo incidente.
¿Cuál fue la postura de su judicatura en aquella oportunidad? En aquella oportunidad, su judicatura señaló lo siguiente: que la presentación de los recaudos debe efectuarse considerando el plazo razonable para el traslado a la parte contraria, a efectos que estudie el contenido de los escritos y sus anexos antes del inicio de la audiencia, con un mínimo, y resalto, con un mínimo de 3 días antes de la audiencia. Añade también: el escrito extemporáneo afecta la garantía de la igualdad de armas prevista en el inciso 3 del artículo 1 del título preliminar del Código Procesal Penal, que prescribe que las partes intervendrán en el proceso con igualdad de posibilidades de ejercer las facultades y derechos, lo que no ocurre en el caso de autos. Se presenta a menos de un día de la audiencia y, siendo así, en aplicación del principio de igualdad procesal, corresponde allanar todos los obstáculos que impidan o dificulten el desarrollo de la audiencia programada, máxime si la solicitud de variación data de un mes atrás, por lo que su atención no resiste ninguna prórroga, decretándose por parte de su judicatura tener por no presentado el escrito ingresado, ¿no?, por ser extemporáneo, y colocar en riesgo la realización de la audiencia programada de forma extemporánea para el día de la fecha. Esa fue la postura de su judicatura, señor magistrado, y en mérito al principio de igualdad de armas, solicito que su judicatura también se mantenga en esa posición en la presente situación presentada. Muy bien, entonces solicita que se tenga por no presentada dicho escrito, ¿verdad? Efectivamente, señor juez. Señor abogado, se traslada el pedido. Señoría, como lo ha reconocido la homogénea doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre igualdad de armas, ella no impide que en algún momento, dada la posición de privilegio que el Ministerio Público ostenta frente al particular, se produzca una desventaja que nivela a las partes. En este caso, si lo que el señor fiscal desea es más tiempo para que pueda revisar el escrito y rebatir los argumentos, sin ninguna duda, su señoría, nosotros concederíamos o pediríamos que se reprograme la audiencia. Pero rechazar las pruebas de quien está reclamando la defensa de un derecho fundamental como la libertad personal resultaría excesivo y desproporcionado. Amén, que no contribuiría a ninguna igualdad de partes en la medida en que el Ministerio Público, siendo uno, cuenta con todos estos materiales a su disposición. Gracias. Señor abogado, el pedido de variación ocurrió el 28 de octubre. ¿Cuál fue el motivo para presentar este escrito complementario recién el día de ayer, doctor? Su señoría, nos han notificado recientemente, como usted puede verlo, y viene de Huancayo la decisión. O sea, no es que se haya actuado en Lima, lo hayamos tenido nosotros y cicateramente lo hayamos sustraído para entregarlo tardíamente. Nuevamente, doctor. Recién fue notificada para el desarrollo de esta audiencia. ¿Qué es lo que dijo, doctor? Ah, el escrito firmado recién le había llegado. No, su señoría, la resolución. El dictamen fiscal que hemos adjuntado nos ha sido notificado recientemente. Como usted puede ver... Ya, muy bien. Bien, doctor, ya lo entendí. El elemento de convicción que presenta es un hecho sobreviniente y reciente. Así es, su señoría, posterior a la citación de la audiencia. Ok. Bien, doctor. Señor fiscal, ¿cuánto tiempo requiere usted para revisar el dicho escrito? Me mantengo en la posición acotada por su judicatura, señor juez. Quisiera que se lleve a cabo la presente audiencia, descartándose el escrito presentado, teniendo en cuenta que en su oportunidad a nosotros no nos dieron ningún tipo de reprogramación ni postergación alguna. Señor abogado del recurrente, ¿cuándo le llegó de Huancayo este nuevo elemento de convicción? Una semana. A mí me ha llegado, su señoría, el día de ayer, pero fue notificado hace más o menos una semana en Huancayo. Ya, muy bien.
el litigio. Señor fiscal, aún manteniendo su posición de que se declare por no presentada, ¿ha revisado el escrito y sus anexos? No, señor magistrado, por cuanto nos llegó en horas de la noche y recién el día de hoy, a través de la comunicación del especialista, hemos tomado conocimiento recién del envío del correo. Asimismo, quisiera acotar, señor magistrado, la fecha de la cédula de notificación que se adjunta en dicho escrito es del 27 de octubre del 2025, 21 de octubre de 2025, perdón, siendo que la programación de la presente audiencia fue el día 30 de octubre del 2025, es decir, 3 días después a la notificación efectuada a la defensa. Su señoría, si me permite, y si se puede revisar, la disposición que declara el consentimiento de la decisión es del 3 de noviembre de 2025. La cédula de notificación es del 4 de noviembre de 2025 y el acto de notificación se produjo el 8 de noviembre de 2025 en Huancayo. Muy bien, vamos a resolver. Especialista, ¿qué número de resolución sigue? Resolución 3, doctor. Resolución número 3, Lima, 26 de noviembre del año 2025. Atendiendo a la cuestión previa planteada por el señor fiscal, reclamando que el escrito recientemente presentado por la defensa del recurrente se tenga por no presentado, por las mismas consideraciones que en su oportunidad, en un incidente distinto, se desestimó el escrito de la Fiscalía presentado también al último momento. A su turno, el señor abogado, el recurrente, sostiene de que ello ocurrió, es decir, el escrito número 53867-2025 fue presentado el día de ayer en vista que sus nuevos elementos de convicción son hechos sobrevinientes, que si bien la disposición que presenta fue notificada el 27 de octubre, sin embargo, recién fue consentida en el mes de noviembre, notificado en la ciudad de Huancayo el 4 o 5 de noviembre, y más el término de la distancia, recientemente ha tomado conocimiento, por lo que fue presentado, conforme fue observado por el fiscal, a un día del desarrollo de la audiencia. Posición de este juzgado. Como antecedente, en efecto, tal como recuerda el señor fiscal, este juzgado desestimó su escrito extemporáneo en un incidente anterior por la siguiente razón. La defensa del recurrente había formulado la variación de la medida con mucha antelación, aproximadamente un mes antes. Tiempo que la Fiscalía tuvo toda la oportunidad de presentar el escrito de oposición con una antelación mínima de 3 días al desarrollo de la audiencia, para que la defensa del recurrente tenga opción de examinar su contenido y por ende esgrimir su defensa en el desarrollo de la audiencia. Siguiente punto. Sin embargo, no todos los casos se repiten de forma simétrica, de forma idéntica en cada caso. Pues en el caso en concreto, si bien la defensa del recurrente presentó un día de antelación su escrito, ello estaría justificada
porque acompaña a ella nuevos elementos de convicción que van en la línea de su argumento de defensa de variación de medida. Ello quiere decir que no ha dejado pasar el término de forma injustificada, sino más bien ante el reciente acopio de un elemento de convicción nuevo que pueda justificar las razones de la variación de la medida que postula, ha presentado el día anterior. Ello se verifica en el caso en concreto porque, en efecto, la disposición fiscal de conclusión o de no al lugar de investigación tiene fecha de 21 de octubre del año 2025, notificado aparentemente el 27 de octubre del mismo año. Así también hay una disposición posterior que fue notificado el día 4 de noviembre, mediante disposición número 5 del 3 de noviembre. Y bajo la presunción de buena fe procesal con que actúan todas las partes en el proceso, la defensa técnica del recurrente habría tomado conocimiento de estos datos, información nueva, recientemente, por lo que se justificaría la presentación tardía de dicho escrito más su acompañado. Lo que no es idéntica a la casuística hecho mención por el señor fiscal. Por tales razones, bajo los mismos argumentos recordados por el señor fiscal, esto es, allanar todo obstáculo que puede impedir el normal ejercicio del derecho de defensa de las partes, desarrollado en el numeral 3 del artículo 1 del título preliminar del Código Procesal Penal, y esencialmente recordando las garantías judiciales que la Convención Americana de los Derechos Humanos impone a todos los estados partes firmantes del Pacto San José de Costa Rica, más aún si el hecho sobreviniente consistente en un nuevo elemento de convicción que apunta a la línea de los argumentos de fuerza para la variación de la medida, suponen la materialización del derecho de defensa del recurrente. Este juzgado va a desestimar la cuestión planteada por el señor fiscal, lo que quiere decir que vamos a proseguir con el desarrollo de la audiencia. Sin embargo, tampoco, a fin de no afectar el derecho de defensa del señor fiscal, quien afirmó que no ha leído el escrito y tampoco su acompañado, vamos a ingresar un receso de media hora para que pueda tener oportunidad de examinar el contenido del escrito presentado por la defensa del recurrente. Y es preciso recordar que al Ministerio Público se le trasladó dicho escrito el día de ayer, por la tarde, lo que quiere decir que también tuvo tiempo ya de revisar, por lo que media hora adicional sería suficiente para que examine su contenido. Por tales consideraciones se resuelve entonces no al lugar la cuestión planteada por el Ministerio Público y se decide continuar con la audiencia. Son las 9 más 50 minutos.
Continuamos a las 10:20, señores. Resolución que se notifica al señor fiscal. Señor juez, solicitamos, interponemos recurso de reconsideración respecto a lo resuelto por su judicatura, en mérito a lo siguiente. Primero, que... Espere, señor fiscal, Sí, tengo que notificar a la otra parte. está bien. Señor abogado del recurrente, se notifica la decisión. Conforme sucede. Bien, planteada el recurso de reposición. Adelante con el sustento, señor fiscal. Sí, señor juez. Primero, la defensa ya ha señalado su postura respecto a las fechas de notificación de la disposición que se ha presentado en este escrito. Entre ellas señala que este despacho fiscal tiene conocimiento de la disposición emitida por la Fiscalía de Huancayo, lo cual es incorrecto porque a la fecha no se tiene recabada este elemento, este escrito, esta disposición, y tampoco la parte de la defensa lo ha presentado en alguna oportunidad durante el mes de octubre o el mes de noviembre, este despacho fiscal. Segundo, señor magistrado, el escrito se ha corrido traslado a este despacho fiscal a las 7:50 de la noche, señor magistrado, no en horas de la tarde, no, por un tema de transparencia lo comunico. Y el día de hoy en la mañana se nos ha comunicado telefónicamente respecto a la remisión del mismo. Ahora bien, la tesis de la Fiscalía se ha marcado el mérito al escrito primigenio presentado por la defensa. Y de las primeras luces que se esbozan en este escrito, ¿no?, se articulan o complementan posturas adicionales a lo que se ha formulado en el escrito primigenio, lo cual conlleva a reformular la tesis fiscal que se iba a plantear para la presente audiencia. En mérito a ello, señor magistrado, solicito más tiempo para poder sustentar y reformular la tesis que esta fiscalía iba a presentar el día de hoy. Bien, doctor. ¿Cuánto tiempo considera, señor fiscal? Si es posible, señor magistrado, se reprograme la presente audiencia para horas de la tarde. Un momento, doctor. Voy a revisar mi agenda electrónica judicial. Mientras, señor abogado del recurrente, ¿conviene con el señor fiscal? Sin ningún problema, su señoría. La idea es que haya un debate en el que las partes no puedan, ninguna de las partes pueda arguir que ha tenido una capitis diminis. Bien, señores, 2 minutos, por favor, de receso. Continuamos con el desarrollo de la audiencia. Resolución número 4, ¿verdad, señor especialista? Sí, doctor. Muy bien. Resolución número 4, Lima, 26 de noviembre del año 2025. En atención a la reposición planteada por el señor fiscal contra la resolución que antecede, se aprecia que lo que el señor representante del Ministerio Público no se encuentra conforme es con el extremo del plazo otorgado para
que examine el contenido del último escrito más sus anexos presentados el día de ayer por la defensa del recurrente. Efectuada el traslado de dicha disconformidad y exigencia de mayor plazo, la defensa técnica del recurrente conviene con dicha posición. Es en mérito de ello una aplicación del artículo 415 del Código Procesal Penal, en el que la norma procesal penal brinda al juez una oportunidad para examinar nuevamente la decisión adoptada en los puntos o extremos que puedan significar alguna afectación o amenaza respecto a los derechos o garantías de las partes. Concretamente, al respecto, este juzgado considera que, en efecto, el plazo de 30 minutos otorgado al señor fiscal podría ser un tiempo diminuto para que estudie no solamente, como dijo el señor fiscal, los nuevos puntos o las nuevas posturas adicionales a lo señalado en el escrito primigenio por la defensa del recurrente, sino también el contenido de los nuevos elementos de convicción acompañadas a ella. Además, bajo el principio de buena fe procesal, la presunción a favor del señor fiscal, si bien se trasladó dicho escrito el día de ayer en la hora señalada por el señor fiscal, bajo su convicción de que este escrito sería tenido por no presentado, no lo revisó, lo que quiere decir que en efecto no se habría estudiado o examinado por parte de la Fiscalía ese último escrito, lo cual importa que este juzgado, bajo las mismas consideraciones jurídicas de igualdad de armas a ambas partes, en vista que el juez de la investigación preparatoria es el juez garante, juez constitucional, respecto al ejercicio y materialización de los derechos de las partes en el proceso. Ello ocurre en un Estado democrático. Siendo ya así, y revisando la agenda electrónica judicial de este juzgado, en el día de la fecha no tenemos espacio para atender el presente incidente, tomando en cuenta la naturaleza del incidente generado, mínimamente requerimos de su atención de 1 hora. Dicho espacio solo lo ubicamos para el día jueves 27 de noviembre, es decir, el día de mañana, a las 4 en punto de la tarde, audiencia reprogramada con el mismo enlace de House Google Meet, audiencia al que deben concurrir las partes de manera puntual, y considerando de que escritos de último momento generan este tipo de dilación, no se permitirá escrito de ninguna de las partes, sino únicamente las ingresadas hasta el día de la fecha. Siendo ahí así, se resuelve declarar fundada en parte la reposición planteada por el señor fiscal en el extremo del plazo para la continuación de la audiencia, fijando la misma para el día de mañana, 27 de noviembre, jueves, 4 en punto de la tarde, audiencia al que deben ingresar con el uso del mismo enlace, estando restringido la presentación de nuevos escritos.
sino más bien ingresar al debate sobre la base de la información que obra en los de autos. Señor fiscal, se notifica la decisión. Notificado, señor magistrado, y nos encontramos conforme. Señor abogado, el recurrente, se notifica la misma decisión. Conforme su señoría. Bien, señores, habiéndose expedido la resolución y dispuesto la suspensión del desarrollo de la audiencia, los esperamos mañana a las 4 en punto de la tarde. Muy buenos días, la audiencia concluida. Buenos días a Buenos días todos. a todos. Buenos días, hasta luego.